Qué tema tan interesante pensar en profecías cumplidas. Y pensando en esto, yendo un poco más allá, pensamos en las profecías cumplidas en las últimas 24 horas en que estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, es decir, que culminaron en su sepultura. Por lo tanto, le invito a que pensemos sobre lo que el Señor nos enseña al respecto. ¿Qué tal si oramos? Dios, por favor, enséñanos en tu palabra, alumbra nuestro corazón y entendimiento, y que guardemos tu palabra y la vivamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, Mateo capítulo 5, versículo 17. Antes de entrar a Mateo 5, 17, recordemos que la palabra abrogar es dejar sin vigor, es que una ley quede sin efecto. Entonces dice Mateo 5, 17, no penséis que he venido para que la ley de Dios quede sin efecto o los profetas, lo que ellos enseñaron, quede sin efecto. Al contrario, no he venido para que esto quede sin efecto, sino para cumplir lo que la ley enseña y lo que los profetas enseñan. La ley apuntaba hacia la santidad de Dios, hacia la pureza de Dios. Recordemos que tenemos en la ley los mandamientos, pero también tenemos la ley ceremonial que hablaba de los sacrificios. Y también todos ellos, como el Cordero Pascual, apuntaban hacia el Mesías. En él se cumplió. Él vino a cumplir la ley. La primera profecía que quiero que abordemos en esta oportunidad, profecía cumplida las últimas 24 horas, está en el Salmo 41. Salmo 41. Y cuando lo leamos seguramente ustedes ya sabrán a qué nos referimos. Salmo 41, versículo 9. Mírenlo. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Saben de quién está hablando? Claro, ahí está. Acerca de Judas Iscariote. Nosotros conocemos la historia. Recordemos que quien escribió el Salmo 41 vivió unos 1000 años antes de que nuestro Señor y Judas estuvieran en la tierra. Entonces, no conocían la historia, no habían nacido los protagonistas de esta historia, en que se refiere el Salmo 41, versículo 9, pero Dios habló antes de que sucediera y se cumplió. Miremos en Salmo 55, hablando de la misma persona. Salmo 55, versículo 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Y saben que hay otra cosa interesante alrededor del tema de la traición, que en Zacarías, si quieren lo busco a su favor, Zacarías, lo puede anotar para luego buscarlo. Zacarías capítulo 11, está cerca al final del Antiguo Testamento, versículo 12. Zacarías 11:12 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario, escuchen, 30 piezas de plata. Exactamente el valor que dieron a Judas Iscariote para que entregara al Salvador. 30 piezas de plata. No fue coincidencia. No es posible una coincidencia de este tamaño. Esto escrito cientos
de años antes de que el Señor viniera. Y está el valor exacto y que eran piezas de plata, no de oro. Pensando en Judas, Judas fue elegido, fue uno de los 12, escogido por el Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿el Señor conocía que él iba a traicionar? Respuesta, sí. ¿A partir de qué momento conoció que él iba a traicionar? Pues miramos en las Escrituras y vemos que el Señor conocía lo que había en el hombre. Lo menciona uno de los evangelios. Pues él conocía lo que había en el hombre. Entonces siempre lo supo, desde que lo eligió. Estuvo con él, le enseñó a a Judas, estamos pensando en Judas Iscariote, le enseñó a Judas Iscariote, comieron juntos, todos pasaban horas y horas, días enteros juntos, y Judas estaba expuesto a la enseñanza del Salvador. ¿Hubo más palabra de Dios para él que para otros? No. ¿Hubo más amor de Dios? Se puede apreciar en los evangelios que el Señor Jesús amaba más a Juan, a Pedro, a Mateo más que a Judas. No, no vemos que hubo una diferencia de amor hacia ellos. No vemos que Judas fue discriminado o puesto aparte. Y sin embargo, el Señor conocía lo que él iba a hacer. ¿Y saben en qué pienso? En que Dios da oportunidades. Judas tuvo oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Judas tuvo la oportunidad de creer al Salvador. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, no solamente murió por los pecados de todo el mundo menos Judas. No, él murió por los pecados de todos, incluyendo a Judas. ¿Cuánta oportunidad tuvo Judas para arrepentirse, para creer y no creyó? Por eso es una alerta para todos nosotros. Como muchas personas pueden escuchar la palabra de Dios por tiempos, por años, sin llegar a creer de todo corazón en la palabra de Dios, como lo que es la palabra de Dios. ¿Hubo más amor? No. ¿Hubo más oportunidad? No hubo más para Mateo que para Judas, igual. Pero el corazón de Judas estaba cerrado a creer. Había oscuridad en él, había tinieblas. Y aunque la luz alumbraba, aunque el sol estaba ahí al lado de él alumbrando, él no quiso abrir sus ojos a aquella luz. Y pensaba también cómo nosotros hoy, cómo en mi caso yo o como usted, de alguna manera podemos llegar a traicionar al Señor Jesucristo, cómo de alguna manera nosotros podemos llegar a negarlo, a ser rebeldes a Él, a traicionar sus principios, sus verdades que un día proclamamos y hemos creído. Cómo de alguna manera nosotros hemos sido objeto del amor de Dios, nosotros hemos sido objetos del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, y cómo yo puedo endurecerme en el pecado y puedo irme en contra de aquel que dio su vida por mí. ¿Ha sucedido esto en la historia? Sí. La pregunta es, ¿ha sucedido esto en tu historia? ¿Está sucediendo en este momento? Pues Él da oportunidades. El tema es, así como da oportunidades, llega un momento en que ya no hay más. Judas se ahorcó
Judas murió, Judas no tuvo más oportunidad. Y Dios nos guarde de morir en rebeldía, en alejamiento, en distanciamiento de Dios. Y si es el caso, es lo que estás viviendo hoy, aún es tiempo de volver, de que regreses, de que vengas y escuches la voz del Salvador, la voz del Maestro. Él quiere que tú vengas a Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Segunda profecía a que quiero hacer referencia está en Isaías capítulo 53. La primera entonces era la traición. La segunda está en Isaías 53. Versículo 7. Está hablando del Mesías, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué frase se repite en este versículo? ¿Sí la están viendo? Miren la primera línea. Dice, no abrió su boca. Y última línea, enmudeció y otra vez no abrió su boca. Él estuvo en silencio mientras le acusaban falsamente, mientras inventaban historias para que fuera condenado a muerte. Él estaba en silencio. Miremos en Mateo 27. Versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús dice, no le respondió ni una palabra. Mire cómo se cumple. No le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Qué interesante que este gobernador fue impactado por el silencio del Salvador, mientras estos otros hombres religiosos, judíos, no eran impactados por lo que él hizo y por lo que él dijo. Como una persona ajena que ha estado distante al Señor Jesucristo se maravilla al verle y sus acciones y reacciones, mientras otras personas que han tenido la oportunidad de estar con Él tanto tiempo son frías en su corazón, distantes, ajenas. No le respondió ni una palabra. Pienso que si el Señor se hubiera defendido, Él se hubiera tal vez librado por su sabiduría y argumentos de este suplicio. Y lo que no quería él era evitarlo. Él quería asumir ese suplicio. No porque disfrutara del dolor, sino porque era la única manera de comprarnos el perdón. Porque era la única manera de que las puertas del cielo se abrieran para nosotros los pecadores. Que Él muriera era la única manera. Que Él muriera en nuestro lugar. Vayamos a la tercera profecía que se cumplió en las 24 horas últimas de nuestro Señor aquí en la tierra. En Isaías, nuevamente, Isaías 53. Isaías 53. Versículo 12.
Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes. Hablando del Mesías, el Señor Jehová hablando del Mesías. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él derramó su vida hasta la muerte. Él dio su vida por mí. Y yo quiero que le pidas a Dios que esto toque tu corazón. No importa si llevas 50 años en la vida cristiana, esto debería tocarte cuando lees que derramó su vida hasta la muerte y que recuerdes, fue por mí, fue por ti. Derramó su vida hasta la muerte. Y dice, habiendo él llevado el pecado mucho y orado por los transgresores. Sé que ustedes conocen la cita cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Allí estaba intercediendo, allí oró por los pecadores, allí oró por los transgresores, perdónalos. Allí cuando él estaba sufriendo el odio, cuando él era el objeto del pecado del hombre, de la maldad del hombre, en su mayor expresión, en ese momento él pedía por aquellos que le hacían daño, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y la verdad, no sabían lo que hacían. No sabían lo que hacían. Pero lo hermoso es que allí comenzó la intercesión por pecadores, pero terminará en el cielo. Allí aún intercede. Y quiero que me acompañen a leer en Romanos capítulo 8. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Y miren la frase final, el que también intercede, presente por nosotros. Y pienso que nosotros también hoy podemos decir que Él intercede por nosotros. Cuando pecamos, cuando fallamos a Dios, cuando nos alejamos, Él se presenta delante del Padre. Hebreos 9:24 dice, para presentarse por nosotros ante Dios. Y nosotros, por nuestro pecado, merecemos la condenación, pero el Hijo, el Señor Jesucristo, dice, yo pagué por Él, yo morí por Él. Él intercede por nosotros, su amor expresado. Primer profecía, la traición, donde vemos que Él da oportunidades. Segunda profecía, el silencio, donde vemos que Él toma voluntariamente nuestro lugar. Él lo quiere evadir. Él quiere aceptar, pagar el precio por mí. En tercer lugar, vemos que Él intercedió. Ahí vemos su amor expresado. Y en cuarto lugar, vamos a mirar en Salmo 69. Salmo 69. Salmo 69, versículo 20. Dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón. Miren, cuando hablamos del Señor Jesucristo, no estamos hablando de alguien inmune al dolor. A Él le dolió. Y aquí lo está diciendo, versículo 20, en profecía, 1000 años antes, nuevamente lo mencionamos, antes de que Él venga, se mencionó.
El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Mire que el versículo 21 menciona la hiel y menciona el vinagre. Resulta que en el siglo primero, estamos hablando cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, se pensaba que esta combinación de hiel con vinagre era una especie de narcótico. Entonces, cuando los condenados a muerte, a través del suplicio de la cruz, ellos iban a ser clavados, se les daba para poder así clavarlos más fácilmente sin encontrar mucha resistencia de parte de ellos. Para eso lo hacían. No era porque sentían pesar por los condenados a muerte, era para tener la facilidad, para poder hacerlo de una manera más fácil, clavarlos a la cruz. Mateo 27. Mateo 27, versículo 33. Mateo 27, 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. ¿Coincidencia? Profecía cumplida. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Esto es interesante. Él probó, pero él no bebió, porque él no quiso tomar algo que representara un alivio del dolor. Él quiso asumir 100%, padecer el dolor de la cruz que yo merecía y no él, para que yo pudiera recibir lo que solamente él podía conseguir, mi perdón, el perdón de mis pecados. Él asumió el dolor total. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo, asumió el dolor total. Acompáñenme, por favor, a la siguiente profecía cumplida. En el Salmo 34. A ver si recuerdan cuál era la primera profecía cumplida, la segunda, la tercera y la cuarta. Espero que estén anotando, tomando sus notas y después yendo y pueden estudiar y aprender más del Señor acerca de este tema tan precioso. Salmo 34. Versículo 20. Dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ni uno de ellos será quebrantado o quebrado. No hubo hueso de él quebrado. Cuando miramos en Juan 19, Juan 19, versículo 32. Más bien desde el 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. En otras palabras, lo que están pidiendo los judíos con respecto a las tres personas colgadas en la cruz, en cuya una de ellas, y la principal, nuestro Señor Jesucristo, estaban colgados en la cruz. Para acelerar la muerte de ellos, les pidieron que les quebraran las piernas
para que la muerte de ellos fuera más rápida. Ese era el propósito. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Dios cumple su palabra. Hueso suyo no será quebrado. Y con respecto a este mismo tema, miremos en Éxodo capítulo 12. Éxodo 12. Hablando del Cordero de la Pascua, el Señor les dio las características de ese Cordero y cómo debían comer el Cordero de la Pascua, que era un recordatorio de cómo ellos habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Entonces en Éxodo 12, versículo 43. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiese circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá de ella en una casa y no llevaréis de aquella carne fuera de ella. Y escuchen, ni quebraréis hueso suyo. O sea que el Cordero de la Pascua, a el Cordero de la Pascua no se le podían quebrar los huesos. Era una ordenanza de Dios. ¿Por qué? Porque ese Cordero de la Pascua, ese Cordero perfecto de la Pascua, simbolizaba, señalaba hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hacia el Señor Jesucristo. Por eso, esta ley ceremonial, esto es parte de la ley ceremonial, tiene su cumplimiento en él. Por eso él dijo, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él la cumplió a perfección. Él es el Cordero perfecto que dio su vida por nosotros. Así que en él se cumplió la Escritura. ¿Qué aprendemos de esto? Quedan otras cosas que por el tiempo no alcanzamos a ver, como por ejemplo que el lugar de su sepultura fue también profetizado allí en Isaías, que con los ricos sería su muerte, y que José de Arimatea, hombre rico, fue y pidió el cuerpo de él, de nuestro Señor, y lo sepultó en un sepulcro nuevo. Y muchas otras profecías que hablan de él y cómo se cumplió en él. Y una de las cosas que aprendemos es que, sin lugar a dudas, Él, el Señor Jesucristo, es de quien se habla en el Antiguo Testamento. Es decir, los libros, la palabra de Dios escrita antes de que Él viniera a la tierra, el tema es Él. Todo apunta hacia Él. Los mandamientos expresan su carácter. Las ceremonias apuntan hacia Él, hacia el Señor Jesús. Él es de quien se habla, Él es el tema central de que se habla en el Antiguo Testamento. Otra cosa que podemos aprender es que Dios da oportunidades. Dios da oportunidades, pero también que esas oportunidades tienen un límite, tienen un tiempo límite hasta que estemos aquí en la tierra. Hasta que estemos aquí en la tierra tendremos la oportunidad o de llegar a los pies del Salvador y decirle, Señor, yo no aguanto más, mi vida te pertenece, perdona mis pecados, creo que Cristo muere en mi lugar. O si ya eres un hijo de Dios, mientras estés aquí en la tierra, es tu oportunidad para servirle a Él de la manera que Él enseña en las Escrituras, para que participes
en la bendición de lo que Dios está haciendo en la construcción de su iglesia. Y no estoy hablando de algo físico, estoy hablando de la iglesia del Señor, de la iglesia del Señor. Tú eres parte de la iglesia del Señor si has creído. Y tú debes participar en el crecimiento, en la formación, en la construcción de ella. Pero también aprendemos, y para esto obviamente tenemos solamente mientras estamos aquí en la tierra, mientras estamos vivos. También aprendemos el origen divino de la palabra. La profecía cumplida me habla de que esa profecía viene de Dios. Pero también me dice esto, que mi salvación no es resultado de la casualidad, de la coincidencia o de que a alguien se le ocurrió así nomás. No, Dios lo planeó cientos de años, miles de años, millones de años antes. Él planeó mi salvación. Esto también produce seguridad en Él. Podemos descansar en Él y en la verdad de su palabra. Yo le invito a que tengamos un tiempo de gratitud al Señor, que si hay inquietudes, mis amados hermanos, amigos, las escriban allí, las pueden escribir allí en el canal de YouTube, pueden escribir sus inquietudes, su participación y las tendremos en cuenta. Un abrazo para todos y que estemos aferrados a Él, que es la verdad, y a su palabra que no falla. Dios, gracias por tu palabra tan preciosa. Queremos cada día descansar y refugiarnos en ella, ya que ella nos representa seguridad y verdad. Ayúdanos a guardarla, ayúdanos a que nos inspire para vivir para ti. En Cristo Jesús. Amén. Amigos, un abrazo para todos, un Dios les guarde y bendiga siempre.